vamos a seguir hablando de un tema que nos preocupa y es la viruela del mono, porque está estrechamente relacionada con la viruela, y justamente vamos a hablar con la infectóloga María Luisa Ávila para que nos explique más a detalle sobre este tema que definitivamente nos preocupa montones. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarles. ¿Cómo se da este tipo de viruela en los niños? Bueno, lamentablemente la población pediátrica es la que eventualmente ha sufrido más con estos casos. Sin embargo, aquí es importante decirle a las personas que tenemos que estar tranquilos, que esto es una alerta, no se va a convertir en una pandemia, así es que lo más importante es estar bien informados. Ahora, doctora, ¿qué señales da un niño que está contagiado con viruela? Por lo general puede empezar con un cuadro de fiebre. Las lesiones después de 3 días de fiebre inician en el área de implantación del cabello y van bajando. Primero son como manchitas rojas, después se hacen un poquito más elevadas, después es una vesícula y posteriormente es una pústula, que es a la que se le observa un color como con material purulento. Pero de nuevo, un niño que empiece con eso en Costa Rica, pues no necesariamente se trata de eso, a menos que haya viajado a algún país africano, que haya estado en contacto con una persona que viene de esas zonas donde se han declarado casos y que ha estado en un contacto muy estrecho con él. Ahora, doctora, ¿los síntomas son similares a los de los adultos? Los síntomas son similares a los de los adultos, sin embargo, como le decía, en el niño la posibilidad de morir puede ser más alta o de complicarse. Esto es lo que se ha visto en África, porque hasta este momento los casos que han ocurrido fuera de África, Estados Unidos, un caso que hubo recientemente en Argentina, los casos de Portugal, los casos de Reino Unido han sido en adultos. Ahora, doctora, ¿cuáles son los síntomas, digamos, que se presentan en los niños ya así severos como los que usted menciona? Bueno, las lesiones en piel serían lo más característico, muy parecido a lo que es una varicela grave, con muchísimas lesiones, no solamente en la piel, sino también en las mucosas, por ejemplo, en la boca, en el área genital. Eso es usualmente lo que se vería. Pero yo diría que más importante que decir que puede pasar en un caso tan grave, que es muy poco probable, son las medidas de prevención, el estar atentos, el tener un protocolo, que ya el Ministerio de Salud lo tiene, el tener una buena vigilancia, una vigilancia basada en laboratorio y por supuesto seguirle el pulso al desarrollo de casos a nivel mundial. Ahora, doctor, usted habla de prevención. ¿Existen vacunas? Existen vacunas, hay dos posibilidades. Una, la vacuna anterior contra la viruela, que todavía quedan algunos repositorios a nivel mundial, y una vacuna que está aprobada en Estados Unidos específicamente para viruela de mono, pero que la producción es muy baja. Esa se tiene como una reserva, obviamente Estados Unidos con todo el tema de su ejército y que puede en algún momento desarrollarse una guerra virológica, ¿verdad? Bioterrorismo. Entonces ellos se han venido preparando para eso. Entonces, en caso necesario, sí hay vacunas. Y también en caso necesario hay 4 antivirales que también se han venido utilizando. Por supuesto que la experiencia no es muy amplia porque estos casos no son tan frecuentes, a excepción de África, que es una zona endémica. Ahora, doctora, ¿con qué otras enfermedades se podría confundir la viruela del mono específicamente en los niños? Bueno, es que específicamente en los niños no, tendría que ser en toda la población porque no hay diferencia entre un niño y un adulto. A lo que más eventualmente se puede parecer es a una infección que produce vesículas que se conoce como enterovirus. Ese es un virus que causa vesículas muy similares. Entonces esa es una de las posibilidades. Y eso en niños da una enfermedad que se conoce como glosomanopeda, que da en la boca, en las manos y en los pies. Pero también podría dar en otras partes del cuerpo estas vesículas que todas son muy similares. Sin embargo, por lo general los niños con este tipo de infección por enterovirus lucen bien. En el caso de personas con la viruela de mono, esa persona luce mal porque tiene mucho ataque al estado general. Y por otro lado también le aparecen a nivel del cuello unos adenopatías o ganglios muy inflamados, que aunque eso lo puede dar cualquier otra enfermedad, en el contexto de alguien con fiebre y con un brote de vesículas, pues obviamente se plantea, y que haya estado en contacto con otras personas o venga de área endémica, se plantea la posibilidad de viruela de mono. Ahora bien, doctora, hablemos de cuáles son los cuidados que hay que tener de la prevención. Bueno, aquí lo más importante es que en este momento hay una alerta
la definición de caso va a ir cambiando conforme la alerta vaya aumentando o bien se vaya retirando. Así es que una persona que en este momento haya viajado a un país endémico en África, que empiece con estas lesiones, que haya estado en contacto con personas diagnosticadas con viruela de mono o con animales exóticos y que le empiecen a aparecer lesiones, pústulas, vesículas en piel, pues se establece eso. Entonces, ¿qué es lo más importante? Si usted va a un área endémica, tenga precaución con el contacto que entra con animales. A veces el turista en estos sitios es un poco imprudente y empieza a tocar o manipular un animal que le parece muy atractivo, y se ha visto en África que los roedores en general podrían ser un reservorio de este virus. Obviamente, si es una persona que entró en contacto, estuvo en Europa, etcétera, etcétera, en los países donde se han diagnosticado casos y empieza con lesiones, que consulte tempranamente para ser evaluado. Doctora, y acá, por ejemplo, cuando estuvo el COVID, hablamos del uso de mascarilla, de lavado de manos. ¿Cuáles recomendaciones se podría hacer a nuestra población, como por ejemplo las que se dieron en su momento? El lavado de manos siempre va a ser una pieza fundamental en la prevención de enfermedades infectocontagiosas. Viruela de mono es muchísimo menos contagiosa, por ejemplo, que el SARS-CoV-2. Puede también transmitirse por vía respiratoria, pero usted necesita un contacto muy cercano. ¿Dónde se han producido brotes? Por ejemplo, en cárceles donde hay un importante hacinamiento, en hospitales donde las personas pueden estar muy juntas, en los núcleos familiares, en las casas de las personas contagiadas. Entonces, digamos que la forma de transmisión es muy diferente a lo que puede ser el SARS-CoV-2. Pero, como usted muy bien lo decía, en este momento todavía estamos en pandemia. La utilización de mascarilla en lugares cerrados, el buen lavado de manos, el preferir lugares abiertos, siempre va a ser medidas de salud pública fundamentales. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Con todo gusto, estamos a la orden. Que tengan buen día. Hasta luego. Muy amable.